Bueno, vamos a la palabra del Señor. Quiero invitarle a abrir sus Biblias en el libro de los Proverbios, capítulo 21. Vamos a mirar un versículo. Vamos a meditar juntos un versículo que el Señor puso en mi corazón y espero que sea de bendición para usted. Proverbios capítulo 21. ¿Lo encontró? Vamos a ver un versículo 5 nada más. Dice la palabra del Señor: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Voy a leer de nuevo. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Amén. Acá la palabra de Dios nos dice que cuando una persona es diligente, cuando una persona es proactiva, cuando una persona es laboriosa, cuando una persona tiene iniciativa, siempre va a tender a hacer crecer todo lo que tiene y todo lo que le rodea. Y eso es verdad. Una de las escuelas de negocios, estuvimos compartiendo este tema de ser diligente. No fue así. Fue el martes que las hermanas fueron a la reunión con transformación. Nos quedamos algunos hombres y estuvimos hablando de la diligencia como virtud masculina. Yo en esta noche lo que quiero hacer, poner un énfasis es en que toda persona sana tiende a crecer. Toda persona sana tiende a desarrollarse. Tuve una conversación muy interesante ayer ahí en Santa Rosa, porque resulta ser que un joven se me acerca y me dice que tiene un negocio, que le estaba yendo bien, que estaba creciendo su negocio. Un hombre joven, estaba con su esposa, estaba en el liderazgo de una congregación. Y la pregunta era más o menos resumida: ¿cuánto puedo crecer sin que me haga mal? ¿Cuánto puedo crecer sin que me afecte mi relación matrimonial? ¿Cuánto puedo crecer sin que me afecte mi ministerio? ¿Cuánto puedo crecer sin que me afecte mi relación con Dios? Entonces yo lo que empecé a explicarle, mi respuesta fue decirle: lo que me estás planteando, lo que me refleja es que tenés miedo a crecer. Lo que yo entendía en la pregunta era: tengo miedo a crecer, tengo miedo porque el crecimiento me puede desviar, el crecimiento me puede... Y muchas veces nos pasa esto. Muchas veces tenemos la idea como que el crecimiento puede ser algo negativo para nosotros. Sin embargo, no es así. Crecer es un mandamiento. Cuando el Señor nos sembró el huerto del Edén, puso al hombre, primer mandamiento: reproduzcanse, multiplíquense. Para nosotros no hay opción. Para nosotros no hay opción. Tenemos que seguir creciendo toda nuestra vida. El día que vos dejás de crecer, empezaste a morir. Biológicamente es así. Nuestro cuerpo se desarrolla hasta un momento. Las células, el cuerpo, la inteligencia. Después de eso ya empezamos a entrar en una etapa de declive. Por eso tenemos que reproducirnos, para que haya otros que continúen. Y eso se aplica a todas las áreas. Ahora, yo le decía este ejemplo, le decía: mira, como ellos tienen allá en los pueblos del interior, tienen unas tierras increíbles, y este lugar específicamente es muy productivo a nivel agrícola. Yo le decía: mira, esto es como una vid, una viña, una parra.
Si vos la dejas en el piso, si tiene agua, va a crecer, se va a extender. Pero los animales la van a pisar, las ratas la van a comer, no es bueno, va a estar sucio, siempre la fruta va a estar sucia, va a estar en el piso. Ahora, donde vos le creas una pequeña estructura de madera, un parral, le haces una estructura, la vid va a crecer mucho mejor. Y cuando más estructura vos le des, la vid más se va a extender y extender y extender, y es ilimitado. Hay vides que se extienden metros y metros y metros, porque uno le va creando una estructura. Entonces yo le decía, tu problema no es crecer, tu problema es crecer con un equipo, tu problema es tener un gerente, un equipo de gente, porque vos no vas a poder hacer todo. Y si vos no formás a la gente desde ahora, el crecimiento te va a traer muchos problemas después. Bueno, y él quedó muy contento y quedamos orando. Pero yo quiero en esta noche que pienses en tu vida, en tu caso. ¿En qué cosas vos entendés que tenés que seguir creciendo? ¿En qué cosas vos sentís que el Señor te está pidiendo que sigas creciendo? Puede ser como familia, puede ser en tu ministerio, puede ser en tu relación con el Señor, puede ser en tu economía, en tu profesión. El día que vos dejás de crecer en una dirección, eso empieza a morir. Si yo digo, bueno, yo tengo 25 años de casado y no sigo creciendo en mi relación con mi esposa, la relación va a morir. Porque no se vive de la historia. Se vive de lo que uno va cuidando y cultivando y regando. Es como un jardín, como una planta. Entonces, por un lado, el crecimiento es una obligación para nosotros, es un mandamiento. Y la persona diligente, la persona proactiva, va a estar pensando cómo hacer crecer esto que el Señor me entregó. Porque el Señor ha puesto cosas en nuestras manos. El Señor nos ha delegado en nuestra mano cosas para que administremos. Una de las cosas que yo le decía a él, ni se te ocurra pensar que ese negocio es tuyo. Vos sos el administrador del negocio. El dueño del negocio es el Señor, y un día el Señor te va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con el negocio? Y le decía, otra de las ventajas de crecer es que un día vas a poder ayudar a personas. Imagínate el día que seas un gran empresario en la ciudad y puedas ofrecer trabajo a los hermanos. Y ahí se le iluminaron los ojos. Porque él siempre lo había visto como una cuestión egoísta. Yo voy a tener plata, yo voy a tener poder y eso me va a desviar. Y le digo, no te equivoques. Dios te entregó eso para que vos lo administres y vos tenés el don de hacerlo crecer, para que vos disfrutes, pero también para que seas de bendición a las personas. Entonces tenemos que entender que crecer es un mandamiento, es una obligación, toda la vida. El día que a mí ya no me interese estudiar la palabra, leer, es el día que yo tengo que replantearme si tengo que seguir o no en el ministerio. Porque voy a empezar a compartir agua estancada. Voy a empezar a compartir cosas viejas, cosas buenas, pero viejas. Porque ya no está fluyendo algo fresco, ya no estás recibiendo algo fresco. Entonces la marca de que algo está estancado te muestra algo. Y es ahí donde uno tiene que decir, bueno, ¿cómo reactivo esto? ¿Cómo yo reactivo esto? ¿Cómo le doy vida para que siga creciendo? No existe lo que está estático. La vida es dinámica. O avanza o retrocede. O sube o se cae. No existe lo estático. Un matrimonio que no se cultiva es un matrimonio que va muriendo. Pueden seguir viviendo en la misma casa, pueden parecer que es un matrimonio, pero la relación se va muriendo. Porque no se está cuidando, no se está buscando creativamente cómo hacer crecer el amor. Y no importa si tuviste unos primeros años muy buenos, siempre la vida va hacia adelante, no hacia atrás. No podés vivir, cuando vos vivís de recuerdos, es porque ya estás más cerca de la muerte que otra cosa. Exacto. Cuando vos vivís de recuerdos,
quiere decir que ya estás pensando más en morirte que en proyectarte. En realidad, si vos querés mantenerte vivo, tenés que siempre tener proyectos y no solo recuerdos. ¿Qué voy a hacer los próximos 10 años? ¿Cómo voy a ser mejor hombre? ¿Cómo voy a ser mejor líder? ¿Cómo voy a ser mejor padre? ¿Cómo voy a ser mejor esposo? ¿Cómo voy a ser mejor pastor o empresario los próximos 10 años? ¿Qué me va a hacer mejor? Eso es ser proactivo. Agradecer por lo que tenés, agradecer por lo que recibiste, pero pararte ahí y decir, bueno, ¿cómo mejoro ahora? ¿Cómo soy mejor ahora? ¿Cómo me reinvento? ¿Cómo me redescubro? Algo importante que lo hablo siempre con los empresarios y con la gente, con los líderes. Los tiempos de crisis o de estancamiento son tiempos para estudiar y capacitarnos. Cuando hay una crisis, ¿viste esas crisis que vos no sabés qué decisión tomar? Como hoy puede estar el país, por ejemplo, que es difícil tomar decisiones. Hay que estudiar, hay que pensar, hay que estudiar. Por eso creamos la Escuela de Negocios, para juntarnos y escuchar a los que saben más y pensar juntos y replantearnos todo. Porque en las crisis surgen grandes oportunidades para aquellos que están atentos, para aquellos que están concentrados, para aquellos que entendieron que crecer es una obligación. Yo como pastor no puedo darme el lujo de decir, mira, el templo está lleno, ya logramos la meta. Olvídate. Dios no lo ve así. Dios no me llamó a mí a llenar un salón. Dios nos llamó como congregación a ser de bendición a todas las familias que podamos. Yo no puedo conformarme y decir, mira qué lindo, qué bien que estamos, qué pueblo tan lindo, qué testimonio los hermanos, cómo se compran cosas, cómo Dios le bendice. Y de la puerta para afuera, nuestros vecinos destruidas sus vidas, su familia, su salud, su esperanza, porque no conocen al Señor. Entonces es una obligación crecer. Por eso tenemos que crecer. No para el orgullo, no para la vanidad. Hay que crecer para poder bendecir. Porque solamente aquel que está bien puede bendecir a otros. Solamente aquel que tiene sus cosas acomodadas puede decir, estoy bien, puedo ayudar a otros, al que viene atrás. Entonces esto es una responsabilidad. Y el Señor nos manda que nos multipliquemos, que nos reproduzcamos, que fructifiquemos. Esa es nuestra obligación. Y cada uno tiene una obligación en un área distinta. Qué tremendo el testimonio de Mati y de Febe, hasta me impresionó cómo habló Febe con Mati con toda esa convicción ahí. No, en serio, lo digo de corazón, me impactó mucho. Me gusta eso, porque fíjense lo que ocurre, ¿no? Y disculpame que tome tu caso, pero cómo el trabajo dignifica a una persona. Cómo el trabajo da dignidad a la persona. La persona viene a veces con la cabizbajo, desanimado, pero el Señor empieza a abrir puertas. Cuando la persona consigue un trabajo, siente que levanta la cabeza y dice, tengo lo mío, estoy haciendo lo mío. Yo tengo una frase que acuñé hace muchos años y fue gracioso porque ahora cuando estaba en el interior, un pastor viene y me abraza todo emocionado y me dice, mire lo que tengo acá, y saca un libro que yo escribí hace 11 años, tenía el libro todo arrugadito y dice, por este libro yo vine hoy acá, me dice. Y en ese libro yo había puesto una frase que decía, el trabajo le da dignidad a la vida, la Torá es la que le da sentido. Y ese balance fue algo que me inspiró siempre. Darme cuenta que la palabra es la que le da sentido a mi vida, pero el trabajo, lo que hago, mi realización, es lo que me da dignidad. Cuando vos podés decir, agarré un trabajo y lo hice crecer, lo que me dieron lo hice crecer. Porque el Señor no te va a pedir cuentas por lo que hace otro.
A mí el Señor no me va a pedir cuentas por lo que hace otro pastor de la ciudad, me va a pedir cuentas a mí por lo que hice yo con la congregación. Entonces hay una responsabilidad. Y cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. Si tenés hijos, si tenés una familia, si tenés un negocio, si tenés un empleo. Si sos empleado y no sentís que tengas que salir de ese empleo, convertite en el mejor empleado que puedas ser. Convertite en un referente como empleado. Para que tus compañeros te admiren, para que tus compañeros te reconozcan, para que tu jefe te reconozca. Porque eso glorifica a Dios. Eso glorifica a Dios. Si sos un profesional, ponete de la meta a crecer y ser el mejor que puedas, para convertirte en un referente regional en la zona. Imagínate lo que es Yo hace años estaba trabajando en salud, y hay un médico en el interior, un traumatólogo muy conocido, tuve la oportunidad de conversar con él. Gente de todos los países vecinos vienen a hacerse operar con él. Es un referente. Y está en Corrientes, en el interior de Corrientes. Y me llevó a recorrer su clínica, tenía 5 quirófanos. Y en los 5 quirófanos estaban operando, discípulos de él estaban operando, y él pasaba y miraba nomás. Miraba y controlaba la cirugía. Y gente de Brasil, del Paraguay, de todos los países vecinos vienen y piden turnos meses para hacerse operar con este hombre, que está ni siquiera acá en Corrientes, está en el interior. Pero creció. Y ese año estaba disfrutando. Me dice, voy a cumplir un sueño de mi vida. Dice. Y se había comprado un sidecar. ¿Sabe lo que es un sidecar? Es una moto con un carrito que va al costado. Y se estaba yendo un mes entero a recorrer Italia con el sidecar. Un héroe total. Eso hay que hacerlo alguna vez en la vida. Es importantísimo que entiendas que en la vida no hay punto estático. No hay punto estático. Si vos sentís que estás estancado, estás quieto, tenés que empezar a pensar creativamente. En cualquier área. Así como la hermana que pasó y dijo, yo voy a empezar a vender pastelito porque esto no puede ser. Ese punto, eso es lo que activa el poder de Dios. Cuando vos decís, yo voy a dar un paso, yo voy a dar un paso. Yo voy a hacer algo para que esto crezca. Y pensá en cualquier área de tu vida donde te sientas estancado. Y no esperes que ocurra nada mágico, sino que vos empezás a pensar y decir, yo tengo que buscar la manera de que esto crezca, de que esto avance. Lo segundo, dice que el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Esto nos habla de un balance, de un equilibrio. Por un lado hay que crecer, pero hay que crecer reflexivamente. Hay que crecer con inteligencia, con sabiduría, con consejo, con razonamiento. El crecimiento explosivo de algo generalmente deja consecuencias muy dañinas. Cuando algo crece muy rápido, trae consecuencias. Nosotros hemos sido parte con la pastora de iglesias que crecieron explosivamente. Y es una explosión, y una explosión quedan muchas cosas rotas. Entonces a mí no me gustan los crecimientos explosivos. A mí me gustan los crecimientos planificados, donde vos vas pudiendo formar gente. Entonces cuando la gente viene, alguien lo atiende, alguien lo recibe. Por eso tenemos los oasis, tenemos estructuras, para que la gente se vaya incorporando naturalmente a la iglesia y alguien pueda orar por ellos, alguien pueda escucharlos, alguien pueda orar, alguien pueda ministrarlos. Porque si fuera explosivo, así como viene el entusiasmo, después también se viene la debacle cuando nadie puede cuidar, nadie puede estar, nadie puede acompañar. Entonces, por un lado, Dios dice, crezcan, pero háganlo con inteligencia, háganlo con criterio, háganlo con sabiduría. Porque todo lo que crece genera admiración, genera envidia.
Y uno puede caer en la estupidez de pensar que eso es lo importante. Y en realidad eso no es lo importante. Lo que piensan los demás, en realidad, no es lo importante. En definitiva, es un asunto entre el Señor y vos. Es tu vida la que estás viviendo. Y vos tenés que crecer porque el Señor quiere que vos crezcas. Y porque vos fuiste diseñado para crecer. Pero el tema es que estamos siendo muy bombardeados por lo externo. Entonces ahí tomamos decisiones en nuestra carne, en nuestra inmadurez. Qué tremendo lo que decía uno de los hermanos, ya no me acuerdo, me compré un autito, muy bueno, muy inteligente. Porque la tentación siempre es, bueno, voy a comprar un 0 kilómetro. El tema, ¿vale la pena tener un 0 kilómetro? En un principio, muchísimo gasto, muchísimo riesgo, un seguro muy caro, te exige mucho riesgo. ¿Qué necesidad? Es mucho más sabio ir progresivamente. Pero para eso hay que pensar y no dejar que te vendan nada afuera. Sino, ¿cuánto me va a forzar a mí esto, pagar esta cuota? Un ejemplo simple. Entonces no hay que tener miedo a crecer. Nunca tengas miedo, pero hacelo con inteligencia. Hacelo, el Señor nos dejó pautas muy claras. Por ejemplo, una de las pautas del Señor es que en la multitud de consejos hay seguridad. Para crecer hay que tener consejo. Nosotros en todas las esferas de nuestra vida eso es lo que hacemos. En todas las esferas. El matrimonio, con los niños, el ministerio. Tenemos personas a las que le pedimos consejo. Mira, me siento estancado acá, estoy trancado aquí. ¿Qué pensás? Y la Biblia dice que no se trata solamente de la sabiduría que tengan tus consejeros, sino se trata de la multitud de consejos. Porque a lo mejor hay un tema que vos querés hacer algo y le pedís consejo a 5 personas. Y tal vez de 5 personas, 4 te contestan algo. Entonces vos tenés que estar muy atento a eso. Porque la Biblia dice que Dios usa la multitud de consejos para confirmar tus pensamientos. Y esto puedes aplicarlo, por ejemplo, cuando tenés que tomar una decisión laboral. ¿Renuncio o no a un empleo? Esto pasa. ¿Estás cansado de tu trabajo? ¿No te gusta? Preguntás a 4 o 5 personas y las 4 o 5 personas te dicen, mira, no es buen momento para renunciar a un empleo. Las condiciones no están dadas hoy. Espera un poquito. Y la gente que está en el mercado sabe esto. Porque el que está en el mercado sabe que hay tiempos y tiempos para las cosas. Entonces, qué importante es tener la humildad de pedir consejo. De no hacer cosas trascendentes sin preguntar. En el área de las inversiones, tanto ya sea para comprar o vender algo importante, qué bueno pedir consejo. Yo conozco amigos, gente amiga, que un día se le ocurrió un gran negocio y sin consultar a nadie fue y vendió su casa. Hoy son viejos y están alquilando a duras penas y tuvieron casa propia. Pero se movieron impulsivamente por el súper gran negocio que iban a hacer. ¿Te estoy diciendo que no hagas negocios? No. Te estoy diciendo no hagas las cosas impulsivamente, no hagas las cosas por un impulso, porque puedes destruir mucho, puedes hacerte mucho daño. Y el Señor quiere que vos crezcas, pero que crezcas con seguridad. Y el Señor nos dio pautas, nos dio un camino. Tenemos un manual que es la Biblia. La vida muchas veces es como una guerra. Y el Señor dice, en la multitud de consejos hay victoria.
Entonces tenemos que tener esta humildad de decir, tengo mis consejeros, yo tengo mis amigos, tenés a tus padres, tenés a tu mamá, tenés un tío, un amigo, un hermano, un pastor, alguien. Pero no tomes las decisiones solo, las decisiones trascendentes, porque vas a cometer errores que muchas veces te va a llevar décadas o tal vez la vida a reparar. Es impresionante cómo muchas veces el enemigo nos corre con la vaina. Cómo el enemigo a veces te asusta en medio de una crisis. Porque el enemigo quiere que vos dejes tu lugar. Y una vez que dejaste tu lugar, él toma posesión de ese lugar. Y ahí perdiste la batalla, perdiste territorio. Pero en realidad no había un cuchillo, había una vaina nada más. Y vos te la creíste, porque no consultaste con nadie. Y cuando viene alguien de afuera te dice, no, mira, eso es una crisis, nomás no te preocupes. No cierres nada, no te vayas a ningún lado, quédate tranquilo, esto va a pasar. Pero necesitas que alguien de afuera te lo diga. Pero no te lo va a decir si vos no tenés la actitud de preguntar. Hace unos años tuve la oportunidad de compartir con un empresario muy fuerte, muy grande. Estábamos viviendo en Israel en ese momento. Y me invitó a pasar tiempo con él. Era un siervo de Dios. Y me acuerdo que en esos días al ministerio él tiene una fundación muy grande, internacional. Y le habían ofrendado, le habían regalado un Boeing 747. Un avión de pasajeros muy grande. Le habían ofrendado para la fundación. Imagínense que alguien te cuenta algo así, mira, me regalaron un avión, y arriba un avión de pasajeros. Yo me emocioné, ¿no? Me dice, no, pero estuve hablando con mis consejeros, dice, vamos a venderlo, me dice. Ay, a mí se me pinchó el globo, ¿no? Ya me veía dando una vueltita con el... Dice, no, dice, vamos a venderlo, dice, porque no conviene tenerlo, me dice. Es muy lindo, dice, sí, tenemos un avión, dice, todo como muy lindo, pero no cierra, me dice, porque nosotros viajamos 12, todo el tiempo 12 somos los que nos movemos, dice, en los países. Ese avión tiene lugar para cientos de personas, y cada vez que lo muevo son $60,000 que gasto, dice, para moverlo, entre mantenimiento y combustible. No cierran los números, me dice, no vale la pena. Preferimos comprar un ticket en cualquier avión y nos sale mucho más barato a los 12. No corremos esos riesgos. Y vamos a vender el avión y vamos a comprar un barco más, que tenemos varios. Dice, el barco es mucho más barato y nos es mucho más útil para el trabajo que hacemos. Y me di cuenta cómo piensa una persona proactiva y una persona próspera. Y me dijo algo que me marcó. Él era español, muy rico, muy rico. Te estoy hablando de esas personas que manejan millones y millones de euros. Y me dijo algo, me dijo, ¿vos sabés por qué los sudamericanos? Él venía todos los años a Argentina por el ministerio. Y me dijo, ¿vos sabés por qué a los sudamericanos les cuesta tanto progresar? Por favor, decímelo. Porque ustedes quieren que Dios le dé la plata y ustedes después van a ver qué van a hacer con la plata, dice. Y Dios no funciona así. Dios quiere ver primero qué van a hacer ustedes para ver si Él le va a financiar o no lo que ustedes quieren hacer. Pequeño detalle, ¿no? Ese es el problema con ustedes. Ustedes le dicen a Dios, dame plata al Señor. Dios dice, no, dame un proyecto, mostrame qué vas a hacer y yo decido si lo financio o no lo financio. Porque Dios nunca apuesta a perdedor, siempre gana. Dios siempre gana. Entonces, si vos le trazás un proyecto viable, Él va a respaldarlo. Pero si Él sabe que vos vas a quemar la plata o vas a hacer desastre, Él no te va a dar nada. Dios no improvisa, Dios planifica todo. Nosotros, lamentablemente, como cultura, se nos ha enseñado a improvisar, y así es nuestra vida, una continua improvisación. No planificamos nada, y hemos pagado las consecuencias por generaciones. Estábamos ahora en el interior y veíamos cómo toda la riqueza sale de la provincia y toda la gente sigue siendo tan pobre en la provincia.
Hablábamos con Fernández y decíamos, mira si esta tierra o esto estuviera en Israel o en Suiza, ¿cómo sería todo? Y sería todo tan perfecto. Y sin embargo las calles son de tierra, las casas son pobres, la gente es muy pobre. Y una tierra riquísima, exportando a las naciones. Pero no hay un plan. No hay un plan. El Señor dice, crezcan. El Señor dice, el proactivo crece. El diligente crece. No te sientas mal por crecer. No te sientas mal por querer crecer. No te sientas mal por querer tener un 0 kilómetro. No te sientas mal por querer tener un mejor departamento. No te sientas mal por querer tener una iglesia más grande o un ministerio más grande. Ese no es el problema. El problema es la forma en que lo vas a hacer. Porque cuando pedís multitud de consejos, cuando tenés la humildad de consultar a Dios, también empezás a ver la motivación de tu corazón. Y te empezás a dar cuenta de por qué querés crecer. ¿Querés crecer por vanidad? ¿O realmente querés crecer para tener la bendición de Dios y ser de bendición a otros? ¿Para qué? El Señor te pregunta, ¿para qué? ¿Para qué querés que te dé? ¿Qué vas a hacer con eso? Por eso es tan importante tener esta capacidad de preguntarle al Espíritu Santo, Señor, ¿cuál es tu plan para mi vida? Cuando la pastora hablaba hoy decía, somos la poiesis de Dios, la poema de Dios, el poema de Dios, la obra de Dios. Dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, el cual Dios preparó de antemano, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En otras palabras, en algún lugar Dios ya tiene escrito el diseño para tu vida. Tiene un camino, tiene no un destino al nivel de la tragedia griega, no un destino que no puedas alterar. No estamos hablando de eso. Pero sí metas que Él quiere que alcances en tu vida. Él tiene un diseño, unos límites dentro de los cuales vos podés aspirar a moverte. Y Edgardo Silvoso decía algo tremendo en la conferencia. Decía, Dios nunca se enojó con alguien porque le pida mucho, pero sí se enojó con personas que le pidieron poco. Y eso es tremendo. Eso es tremendo. Dios siempre aspira a que un hijo le pida mucho, que quieramos crecer, porque eso habla no de vanidad, eso muchas veces habla de generosidad. Quiero crecer porque quiero bendecir. Mi papá siempre quería crecer en sus negocios, porque quería ayudar a los parientes de él que no tenían recursos. Siempre tenía eso en su corazón. Y trabajaba muy duro y ganaba plata. Y llegaba a una casa de un pariente en un pueblo donde él nació y estaban ahí por hacer una fiesta y no tenían nada y él pagaba la fiesta. Después mi mamá tenía sus problemas también con él. Pero tenía un buen corazón. Quería crecer para bendecir. Entonces, si le sumás a ese buen corazón sabiduría, consejo, prudencia, es algo tremendo cómo podemos crecer. Y es algo tremendo cómo nuestra vida puede ir, como dice la Biblia, la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Amén.